Este es el momento que determina bastante el día, ¿vale? Esta decisión que tiene que ser muy rápida y que realmente tienes que ver. En este vídeo te voy a mostrar un día concreto en mi trading, justamente el 20 de enero de 2026. Vamos a analizar todos los trades que hago, el playbook que aplico, los errores, lo que hago bien, lo que yo hago cada día, porque yo me grabo la pantalla todos los días. Esta vez pues lo voy a hacer con vosotros, para que si puedo enseñaros algo y aprendáis y que mejore vuestro trading, pues genial. Y si veis algo que puedo yo mejorar, pues exactamente igual, ¿vale? Abajo en los comentarios me lo dejáis. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por suscribirte a este pedazo de canal. Mi nombre es Alejandro Valverde y llevo en el trading 10 años. Ya llevo unos cuantos vídeos en YouTube y puedes ver mi recorrido desde 2016-2017 subiendo vídeos aquí. Justamente en el día de hoy vamos a ver mi evolución, esta vez pues en el mundo de las acciones, ¿vale? Concretamente en las small caps. Así que bueno, pues vengo a traer aquí, como he comentado, una sesión. Dura aproximadamente el vídeo 3 horas 27, pero bueno, vamos a analizarlo mucho más rápido, ir dando para adelante, para atrás, etcétera. Y vamos a empezar a darle al play y ver una acción que era TWG, ¿vale? Voy a pausarlo y voy a comentar porque tengo aquí un Notion donde yo apunto mi diario, todas las acciones que opero, el playbook es decir, la estrategia del playbook que aplico a esa acción en concreto, y justamente como estáis viendo ahora mismo en pantalla, le selecciono un tipo de riesgo a ese trade de manera objetiva. Esto lo recomiendo muchísimo que lo hagáis vosotros también, ¿vale? Según vuestro stop, imaginaos que tenéis un stop de 100 euros al día, ¿vale? Vamos a decir eso. Si tenéis esto, ese riesgo lo tenéis que dividir pues en diferentes escenarios, ¿no? Porque vamos a equivocarnos al igual que vamos a acertar, y según la calidad del setup, pues sería un A, un B o un C, o un A+, un B, un A y un B, ¿vale? Siendo el A el que más riesgo va a tener porque es más calidad. Son típicos setups que ocurren 1, 2, 3 veces al mes, no ocurren muchísimo. A lo mejor hay meses que ocurre un poquito más, pero por ejemplo ahora en esta semana que vamos a analizar, ha habido como un pequeño hot market donde había muchas microflats que subían bastante, que ahora vamos a comentar a lo largo del vídeo. Pero bueno, son setups que no ocurren mucho, ¿vale? El B es un buen setup y se le asigna un riesgo pues bastante más alto, no tanto como el A, pero alto. Y el C pues es un play que puede funcionar perfectamente, que tiene edge, que tiene probabilidad, porque si no, no entraríamos, y se le aplica pues menos riesgo que a estos dos. Entonces, una regla muy sencilla sería, para empezar, un 30% aquí del stop, ¿vale? Del stop total, en este caso 30 euros. El B podéis poner 20 y el C podéis poner 10, ¿vale? Algo así muy sencillo. Ya cuando seáis más experimentados o simplemente cuando ya tengáis claro dónde están vuestros trades que os dan realmente el dinero, porque los trades que más suman son estos, ¿vale? Los que de verdad os hacen que la cuenta suba. Pues bueno, yo cuando eso lo tengáis en cuenta y lo sepáis, pues le podéis subir el riesgo, ¿vale? Yo en este caso le tengo un 50% a estos setups. Así que nada, aquí en el Notion, aquí en mi diario, pues simplemente yo ya tengo una plantilla y cuando yo salto una acción, esto lo podéis hacer muy fácil con el ChatGPT, con el Gemini, con lo que queráis, o manualmente, pero vamos, estas son plantillas que es muy fácil a día de hoy hacer. Cogéis y aquí en la puerta, pues simplemente esto es básico, es que tengáis el trigger y el nivel de donde vais a entrar y que tengáis un stop de invalidación, ¿vale? Nunca me pongáis un stop por dólares, por P&L, es decir, voy a arriesgar máximo 10 dólares y fin, no, es decir, el stop tiene que ser en un punto donde el setup ya quede totalmente invalidado y no tenga sentido estar ahí, ¿vale? Nunca por dinero. Este score, que es del 0 al 5, siendo 3 puntitos ya que empieza a ser ya un setup B, A, el 4 de 5 una y 5 de 5 pues una plus, ¿vale? Y es muy fácil. Simplemente yo lo tengo puesto por volumen histórico, microfloat, por el float
dilución, noticias y la extensión. Es muy sencillo porque en el mercado donde yo estoy operando, pues el volumen es muy relevante. Si tiene muchísimo volumen, si es volumen histórico, pues lo normal es que tire hacia arriba, ¿vale? Que haya mucha probabilidad de salón. Si es microfloat, el float es la cantidad de acciones en circulación disponible en el mercado para los comerciantes, para los traders de esa empresa, ¿no? Si es microfloat significa que hay muy pocas acciones y eso lo que quiere decir es que es mucho más factible que comprando una gran cantidad de acciones en un cierto momento, pues la cotización suba o al revés, si empiezan a vender, pues baje. Por ejemplo, Apple es una empresa que tiene muchísimo float, tiene muchísimas acciones en circulación. Eso quiere decir que entre 10 personas, si se lían a comprar, son traders retail como la gran mayoría que somos, pues no van a mover el precio. Pero en cambio, una acción que puede ser small cap, que puede ser microfloat, entre 20 personas que tengan una cuenta realmente no muy grande, pero con capital, pues pueden llegar a influir en la cotización del precio, ¿vale? La dilución es esta pantallita que yo hago la captura del Dilution Tracker, una página web donde te muestra la dilución, y simplemente pues leyendo esto vemos la dilución que tiene. En la versión de pago, pues esto te pone un resumen. Pero a mí me gusta mucho ver el gráfico este que te dice rápidamente la cantidad de acciones que hay y la cantidad de dilución que pueden meter. Es decir, la dilución es una manera que tiene la empresa para que aparezcan nuevas acciones en su empresa. Si aparecen más acciones, lo que suele, que claro, que el precio por acción disminuye, ¿vale? Porque ya hay más acciones a repartir. El cash position es la cantidad de dinero que tiene la empresa de caja. A partir de aquí ya son maneras de diluir que tiene la empresa, como en este caso un S1 o las warrant, ¿vale? Así que, bueno, eso por ahí. En cuanto a esto, noticia y sobreextensión. Noticia, pues si la empresa tiene una noticia. Y la sobreextensión, si por ejemplo ahora mismo una empresa vale 0,5 y de repente vale en 3 horas $10, a medida que se sobreextiende el precio, es más propenso, en este caso además en lo que estamos tradeando, que caiga, ¿vale? Sobre todo por el patrón pump and dump. Hay un ejemplo ahora mismo en la plata y en oro que están súper sobreextendidas y realmente el patrón, por ejemplo, del primer día rojo, a estos patrones que nosotros tradeamos en Small Cap no influyen como en Small Cap, en la plata, en el oro o en large caps, pero a medida que se sobreextiende el precio, por ejemplo, que justamente cuando estoy grabando esto, la plata ha llegado a $100. Realmente cada vez es más probable que tenga un día de bajada, simplemente por la sobreextensión que tiene y que corrija. Pero bueno, no voy a meterme en ese tipo de activos o de acciones que no sean en small cap, porque lo que vamos a hablar básicamente de todas las setas son para estos tipos de empresas que son muy dilutivas. Y nada, TWG en este caso era una empresa que tenía un volumen, un float bastante bajillo, tenía dilución y sobre todo lo que más me gustaba de esta empresa era que tenía overhead, ¿vale? O backholder. Que si veis este día, esto es el gráfico diario y esto es un gráfico ya de un minuto. Si veis ese día, pues se ve que este día tenía más volumen que el día que estamos tradeando. Entonces eso es muy importante para entender que todas las personas que aquí compraron, pues realmente cuando llegue la acción a esos precios van a cerrarse esas compras porque no ha sido una buena compra, ¿no? Entonces, al vender ellos la empresa, las acciones, pues es más propenso a que la acción caiga, ¿vale? Este patrón se le llama Short into Resistance, que le solemos decir SIR, y es lo que vamos a aplicar aquí, justamente, ¿vale? Voy a darle al play y vamos a ver cómo justamente ahí empieza a vender TWG en 9. Siempre buscando, cuando aplico un SIR, la venta encima del fractal. Y aquí pues me voy quitando las acciones, ¿no? He vendido ahí un poco en el 9.22 y me quito las acciones llegando al 8. La acción intenta subir un poco. Ahí justamente miro cómo está el diario. Siempre me voy fijando en el SIR que la acción no supere este día
el volumen histórico de los overheads, porque si no, no tendría sentido ya seguir ahí. En este caso, pues bueno, al final el trade funciona y ahí ya me quito todo. No iría muy cargado en ese momento, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Ahí ya justamente está a punto de romper de vuelta máximo. No me precipito, me espero a que se extienda para volver otra vez a construir la posición. Y ahí va. A mí me gusta mucho y os recomiendo que grabéis siempre la pantalla pues, para ir aprendiendo y ver cómo lo hacéis cada día y qué podría haber hecho mejor. Y sobre todo también la lectura del tape, que es esto de aquí de la derecha, y el level 2. Aquí se ve cómo se extiende la acción, ya llega a un precio redondo que es el 10. Y aquí quiero que entendáis algo muy importante que va a pasar, me acuerdo muy bien, y es que empezamos aquí a vender antes del 10, pero se sigue extendiendo, ¿vale? Y seguimos añadiendo posiciones. La línea es la posición media, es decir, donde realmente tenemos el punto de equilibrio. A partir de esa línea, pues ya empezaríamos por encima, estaríamos perdiendo y por debajo estaríamos ganando, porque en este caso, pues estamos vendiendo en corto. Justamente llega al punto medio y nos sacamos posiciones, nos sacamos trades, acciones, perdón, y aquí la vela rompe la anterior y seguimos añadiendo posición para subir el precio medio, ¿vale? De esta manera, de empezar a tener un trade en el 9, ya lo estamos teniendo en el 9,8, así ya lo empezamos a tener en el 10,60, el precio promedio. Justamente aquí baja y nos sacamos parte de la posición, pues por si sigue subiendo, que podamos seguir reciclando esas acciones y seguir mejorando nuestro precio promedio. Baja un poquito, seguimos quitando un poco, en esta vez ya estamos ganando, ahí. Lo de antes era en break-even, vamos a levantarlo un poquito. Y ahí justamente volvemos a añadir, rompiendo máximo, volvemos quitando un poco en precio promedio. Y aquí ya empieza a vender, ¿vale? Aquí, después de esta estructura, me quito aquí las acciones sobrantes para tener margen por si sigue subiendo, pero después de esta estructura y justamente en el 11, ya con el precio promedio en 10,79, aquí añado, es porque ya mi stop no sigue estando arriba, sino que ya como que estoy intentando predecir que ese va a ser el máximo, por lo menos en un corto plazo. Entonces, si hago esto, mi stop va a estar aquí. Es decir, ya aquí sí que estoy aceptando perder si sube. Y volvería a empezar a construir la posición por encima, pero ya habiendo quitado bastante, ¿vale? Es decir, si añadimos debajo, es por eso. Vale, justamente es lo que pasa. Fijaros cómo esto es una parte muy importante, ¿vale? Nunca ir con mantener acciones si vais sobrados. En este caso, como yo he decidido piramidar la posición, justamente llega al 11 y me la quito, ¿vale? Me quito todo. Por eso se pone así el gráfico, porque ahora mismo ya no tengo nada. Vamos a ver aquí. Y rápidamente veo que no sé, porque estaba ahí el pixelado, no llega a romper máximo, que se mantiene en el precio y vuelvo a añadir, ¿vale? Vuelvo a añadir, pierdo ese precio, pero bueno, prefiero perder poco que arrastrar una pérdida mucho mayor, ¿vale? Puedo volver otra vez a entrar y ya está. Vuelvo a entrar, vuelvo a posicionarme. Fijaos cómo coloco esto, una share es un stop sintético, ¿vale? Es una orden que en el momento que me toque esa orden me cierro todo. En vez de tener una stop a mercado, pues una condicional, una share limit que es una condicional para cerrarme comprando todas las acciones que tenga en ese momento. Y bueno, vuelvo a añadir aquí, ya mi nivel sigue siendo 11 y ya, aquí funciona el trade, ¿vale? Me quito las shares sobrantes. Bueno, sobrantes no, ya aquí tienen ganando dinero, pero justamente me las quito y sube un poquito y vuelvo a añadir, ¿vale? Esto lo vamos a ver bastante en el vídeo porque lo hago bastante. Si yo aquí añado un short, me pongo aquí el stop, como es lo que está pasando, yo busco que baje y ganar dinero. Pero lo normal en el trading es que no sea muy vertical, ocurre de vez en cuando, pero lo más normal es que vaya haciendo zigzag. Entonces, si es decir, esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando baja, yo quiero llegar del punto A al punto B, pero intento aprovechar los vaivenes del precio para quitarme aquí, es decir, sacarme aquí en beneficio para volver a añadir aquí, volver a sacar aquí para volver a añadir aquí, y es básicamente lo que hago en todo el vídeo, ¿vale? Prácticamente como yo opero. Se ve como, si os fijáis, veis cómo añado aquí, compro, vuelvo a vender, compro y aquí estoy poniendo esa orden exactamente igual. Ahí vuelvo a poner el stop sintético en 10.50 y finalmente, bueno, la acción llega a VWAP. Vuelvo a quitarme y vuelvo a añadir 9 y ahí va funcionando el trade. Fijaos cómo otra vez de vuelta me he quitado para volver a añadir ahí. Y bueno, ahí se acaba
el trade de TWG. La verdad que es una jugada que me gusta como lo hago. Sé que se puede llegar a ganar más dinero si holdeo directamente la posición, pero en premarket es cuando más space se suelen dar en el día. Entonces prefiero ir quitando almacenes y volviendo a añadir que holdear posiciones, la verdad, porque realmente tengo otras cuentas que holdeo muchísimo más la posición y esta cuenta la uso para hacer más scalping, la otra para holdear, equilibrio para mí, perfecto haciéndolo así. Es verdad que aquí hay un punto de inflexión porque cuando me saca aquí este trade, podría haber aguantado a lo mejor un 11, porque creo que no llega, me podría haber aguantado a lo mejor que en el level 2 haber visto un 11.03 o algo así, es decir, que sobrepase el 11 para ya quitarme, ¿no? Aceptar un poquito más de pérdida a cambio de que justamente podría haber hecho de que haga esto. Pero bueno, yo creo que fue una buena decisión porque prefiero, ya digo, perder un poquito y si no, y si funciona, pues volver a entrar aquí y ya está. Pero es verdad que esto, justamente en este caso, hace que este trade no gane tan bien como podría haber sido en un escenario en el que no ocurre esto. Pero bueno, prefiero ser más conservador y jugar defensivo que hacerlo al revés. La verdad, sí, todo esto al final lo hago por experiencia, por repetición y por ver lo que más me funciona a mí. SHPH era una acción que ya sí que tenía un score más alto en este día. Volumen histórico, microflow, dilución relevante y sobreextensión. No tenía noticia. Aquí veis un poco el dilution tracker, el gráfico de cómo estaba en ese momento, las acciones que había en circulación y la posible dilución y la necesidad de dinero. Lo que más me gustaba de esta acción era también que era microfloat, ¿vale? Y estábamos en un mercado justamente eso, pues de hot market, que estaban tirando mucho. Entonces, pues bueno, eso lo tenía bastante en cuenta. Vamos a ver cómo la opero. Y aquí justamente empiezo un short porque ahora mismo con 5 millones tenía overhead. Aquí se ve el diario. Justamente el blanco es el día de hoy y este es los días anteriores. Entonces aquí intento un short. Justamente veo que no funciona rápido y aquí pues en el momento que fijaos como pega ese estirón, justamente rápidamente me quito bastante, nada más bajar. Sube, 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 sube y ya intento quitármelas todas. Ahí me las quito. Y ahora me flipeo aquí, no llega a romper el máximo y ya flipeo aquí long. Fijaros ya justamente en este momento el volumen, ¿vale? Ya este día tiene más volumen que los días anteriores. Entonces ya aquí voy long. Voy long, le añado en el 3 y aquí se empieza a poner peligrosa tirando para abajo. Confío porque es microfloat, pero es verdad que aquí justamente esta entrada era la última, ¿vale? Aquí me salía aproximadamente aquí, en este nivel. Esperaba que este fractal justamente aquí entrase en compra como muchísimo para ya darse la vuelta, pero este nivel ya era bastante clave porque si superaba ahí iba directo al riesgo. No añado, espero y llega al precio, me empieza a quitar. Recordamos el hot market que las microfloats tiran bastante en esta semana, ya con 12 millones y finalmente pues bueno, rompe máximo. En este momento vuelvo a posicionar maquilón, justamente en el 3,5, tira y aquí pues ya empezamos a ganar dinero a la acción. Añado, vuelvo a sacarme. Aquí en la izquierda estáis viendo ya el gráfico diario, como es la cantidad de volumen. El TAPE volviéndose loco, comprando, promediando. Y otra vez, justamente lo que está pasando aquí, todas estas velas y ya otra vez debajo de Vivo el precio está atrapando a los long. Se está poniendo bastante peligroso. Pero vamos a ver qué ocurre. Aquí ya me quito las acciones en pérdida, acepto la pérdida y este es el momento que determina bastante el día, ¿vale? Esta decisión que tiene que ser muy rápida y que la acción se está poniendo peligrosa, que está tirando para abajo, que en cualquier momento baja de 3,20 a 2,5. Tienes que ser bastante rápido para simplemente detectarlo y pues puede aprovechar esa oportunidad pues dándote la vuelta, ¿no? Flipear. Y es lo que hago. Si os fijáis, justamente este lado que está rojo, que es lo que estaba perdiendo, y aquí la posible ganancia, lo que pasa es que está pixelado para que no se vea, pero aquí de repente vais a ver que ahora se pone aquí rojo y aquí verde. Ahí, justamente ya ahí voy short. Entonces ahora busco un fake out. Es decir, busco que esta línea, que es un fractal anterior diario que ahora después se va a ver, sirva de resistencia y que pues al final todos los long que se han metido aquí
aquí se salen, venden y al final el lado corto es el que gana en este caso y la acción acaba bajando. Por eso es muy importante tampoco insistirle muchísimo a un trade debajo de VWAP. La verdad que, sobre todo, en verdad, comenzando y casi siempre renta mucho más ser paciente y esperarse a setup A plus A y no meterse en entradas debajo de VWAP, comprar debajo de VWAP, vender por encima de VWAP, decir hacerlo. Es algo bastante peligroso y que tampoco renta muchísimo, la verdad, en meterse en problemas. Y bueno, como os dais cuenta, esa decisión de flipearse es la que marca bastante la diferencia en este día, porque este trade suma bastante en el día. El precio promedio en 3.37 y justamente pues llega a 3, no me quito absolutamente nada. También tenéis que tener en cuenta que si hacéis este tipo de trade, es un trade arriesgado, pero si tenéis mucha precisión, podéis conseguir un buen precio y sobre todo estopearos en niveles como si es 3,5 aquí, yo le daré margen un 66, por ejemplo. Nunca me gusta poner el stop en números redondos, como puede ser un 3.5 ni un 4. Siempre le intento dar, es decir, si yo me quiero estopear en 4, pues pondría la orden de salida en 4.01, por ejemplo. En este caso no lo haría aquí, porque salirte de lo último aquí puedes convertir en un squeeze, sobre todo en premarket. Entonces prefiero aquí salirme antes, ser de los primeros en salirme, que no hacerlo, que hacerlo después. Entonces aquí seguramente muero en 66. Es decir, si esto es 3,5, en vez de 3,65, pues 3,66, siempre le suelo dar un céntimo o algo así, para no estopear en un precio redondo, sino le doy un poquito más de margen. Y nada, este trade pues funciona bastante bien. Ahí me quito toda la posición, porque es un trade rápido, un trade que no es para holdear durante todo el día, porque para mí eso lo hago esto es pre-market, y eso yo lo haría más en apertura, aplicando setups como un gap and crab o un gap and extension, que también lo vamos a ver en este vídeo. Así que simplemente eso, para que lo tengáis en cuenta. Es un trade rápido, de aprovechar el momentum de los longs se están atrapando, me di la vuelta y ahora ataco yo al que está holdeando el long. Aquí vuelvo a posicionarme short, busco sobre extensión en el lado short, primer rebote verde, lo que quiere decir que todas las personas que iban comprando por aquí, pues rápidamente aquí probablemente se van a salir, es decir, se están saliendo del long y por eso ese rebote, y aquí no creo que tampoco busque mucha distancia. Es decir, mira, viendo yo esto otra vez analizando, para la próxima vez realmente ahí, vendiendo tan abajo, lo que os buscaría más sería un scalp, algo más scalp. Es decir, porque ese rebote es bastante probable por el pánico y ya está, pero tampoco a holdear. Añado justamente ahí y me las quito en precio promedio para subir el precio. Sigue subiendo, sigo vendiendo en corto, ya está en VWAP. Recordamos que era microfloat y aquí rápidamente me quito bastante el exceso, fijaros, y aquí me las quito todas. Vamos a ver, ahí me las quito todas, a entrar me las quito todas. Esta decisión la hago simplemente por realmente la poca experiencia que tengo en el mortgage, porque llevo un año, no llevo nada de experiencia, pero muchísimas veces en premarket, muchísimas, sigo vendiendo por encima de VWAP y al final te atrapas solo. Es decir, no, te vuelven a atrapar porque en premarket y siendo microfloats, habiendo el hot market, había bastante posibilidad que ocurriese lo que está ocurriendo. Es decir, que vuelvan a subir el precio de 3 a 3,5. Entonces aquí me quito todo. Fijaros cómo rompe otra vez el fractal de antes, que a ver si en otro momento del vídeo se ve. Y fijaros cómo ahora voy long otra vez, ¿vale? Ya no voy short, sino voy long porque el precio está por encima de VWAP, está por encima del fractal y del soporte en este caso. ¿Y quién ha atrapado ahora mismo? Ahora mismo han atrapado a los short. Ya no están atrapados aquí los long. Aquí los long han ganado de vuelta la batalla. Y aquí de vuelta, ¿qué va a pasar? Aquí quien se estaba metiendo short, aquí, en el primer rebote hacia abajo se están saliendo. Entonces lo más probable es que el rebote en el corto plazo sea para arriba, ¿no? Entonces pues ahora aprovechamos y vamos long. Vamos a aprovechar esa probabilidad. Sigue bajando, siempre añado cuando rompe la vela. Y ahí vuelvo a añadir abajo un precio promedio de 3,53. Y ahí pues bueno, me quito un poco el exceso. Rompe, holdeo ya. Intento añadir, fijaos aquí
ese detalle que intento añadir. ¿Por qué? Porque se acelera el tape y añado, si añado aquí cerca de una rotura, tened esto muy en cuenta. Ya mi stop, porque en este caso mi stop a lo mejor era aquí un poquito por debajo, aquí era mi stop en el long, pero si estoy añadiendo aquí piramido comprando, el stop sube. Y esto automáticamente, yo tengo un botón en la Stream, en la máquina para meter la orden, yo tengo un botón que automáticamente, si le doy a un botón me cierra todo y si le doy a otro botón me cierra el 50% de la posición. Entonces en este caso, si me retrocede rápido, yo automáticamente, pum, 50% fuera o 100% fuera. Porque lo que yo busco aquí es una explosión pre-market, microfloat, mercado hot market de las microfloats que estaban subiendo muchísimo. Busco eso. Entonces añado y busco explosión. Vemos que se acelera ya el tail, rompe el 4, 401, 402. Sigo añadiendo, el precio promedio lo tengo bastante bien. Si añado cuando el trade va positivo, ahí fijaros cómo retrocede, no llega a romper y ya me he quitado un poco de exceso por si hace el fake out. Si no hay explosión, elimino el trade rápido porque mi tesis se invalida. Porque yo busco pin, rotura fuerte y que los shorts se atrapen de verdad otra vez. No ocurre, me las quito. Busco esto. Si añado a la ganadora, si añado cuando estoy en positivo, tened también en cuenta que controlo mucho el promedio y no voy a añadir en exceso porque entonces haría que si baja medianamente rápido, ya sí que pierdo. Entonces, decía, añado más fuerte abajo que arriba. La línea del precio promedio la tengo muy en cuenta. Vuelvo a añadir, vuelvo a tocar el 4 y ahí está muy cerca de hacer la explosión, si lo va a hacer. La verdad es que no me acuerdo si lo hace o no lo hace. Y ahí finalmente ya rompe y esto es totalmente profit. Fijaros como en el primer retroceso le añado prácticamente lo que me he quitado. Vuelvo a añadir ahí, no mucho porque no aumento el precio promedio mucho, la línea no sube mucho. Baja más, le añado, primer bounce, funciona muy bien. Y bueno, ahí va que se estira el precio. Llega el precio a 4,5. Primer bounce de vuelta, funciona muy bien. Y aquí empieza a dar un bounce debajo del 4, más agresivo. Añade y me quito unas pocas. Fijaros aquí, ya aquí se ve el diario. Este es el nivel del fractal que decía antes. Fijaros este máximo, que lo tengo aquí apuntado. Lo guardo ahí. Y justamente aquí había otro. ¿Por qué marco los fractales? Para el que no lo sepa, los fractales es una vela que tiene dos velas a la izquierda y dos a la derecha que no superan el máximo. Esto es inverso también, es decir, hay fractales abajo y arriba, aquí y aquí. ¿Vale? Esto será un fractal abajo, esto será otro fractal abajo, es una estructura y el precio tiende a ir ahí porque hay liquidez. El precio ya se encuentra ahí, ha roto el 4 que era un fractal, un soporte y bueno, compro ahí. De vueltas, sí, subo un poquito, me la elimino por si sigue bajando, para promediar. Y aquí hay otras de las decisiones del día de hoy, ¿vale? Aquí empiezo a vender toda la posición y me coloco short, porque lo que yo buscaba aquí era explosión de vuelta. Explosión. Y eso no ocurre, vuelvo a ponerse el precio por debajo y en el momento que me quito todo el long, empiezo a ponerme short y anticipo el fake out de ese nivel. Cuando una anticipación es una entrada de risk-reward, es decir, no tiene mucho porcentaje de acierto, pero sí que tiene mucho de riesgo-recompensa. Y en este caso, pues lo vamos a ver como me quito todas las acciones en ganancias que tenía compradas, pero empiezo a vender en corto. Ahí fíjate cómo vendo y coloco el stop justamente por encima de esa misma vela, ¿vale? Porque lo que busco es que falle del tirón. En ese momento, si yo hago eso y lo hago ahora, en ese momento, con ese timing, si funciona, puedo otra vez piramidar esa posición y puedo tener ventaja. Es decir, ya tengo ventaja porque empecé el short arriba con muy poco riesgo. Es decir, le puedo meter muchas más acciones aquí porque estopeo muy rápido, se invalida mi trade muy rápido y en cambio, si funciona, la recompensa es enorme piramidando en comparación de la pérdida, de la posible pérdida. A ver qué ocurre. Ahí fijaos cómo estoy short. En este caso tengo la stop en 4.15. Me parece extraño porque ya digo que bueno, era en un momento muy rápido, pero yo pondría esto en 4.16 o 4.21. Me gusta más el 2 que el 15. Fijaos ese detalle, ¿eh? Fijaos ese detalle. Justamente, short. Esta misma vela, el nivel del fractal del diario y rápidamente
veo que funciona con momento, una agresividad un poco esa vela, y rápidamente mi tesis es o funciona ya con esta vela o no lo quiero. Entonces le acerco el stop, ¿vale? Recordad que eso es el stop, esa acción, esa share. Entonces fijaros cómo tengo una posición short con prácticamente nada de riesgo y la posible recompensa de que llegue a este fractal, busque esta liquidez o incluso el 3 o debajo. Aquí está muy cerca. Tengo la entrada en 403 y el stop en 409. Vuelvo, no, a lo mejor iría sobrepasado de size, que no lo creo, pero no entiendo por qué tengo el 409 cuando ya digo que siempre lo puedo poner en 411, por ejemplo, hubiera puesto. Pero bueno, en este caso pues no lo he hecho. Vamos a ver qué pasa. Ah, mira, me saca. Fijaos cómo busco ese short y no sale, me saca rápidamente. No busco pelar el trade, no. Si no se da lo que quiero, fuera. Vamos a ver qué ocurre. Y esto es lo que digo. No busco promediar aquí, baja y vuelvo y me la saco. Es decir, simplemente, si no funciona, fuera. ¿Por qué? Porque puedo hacer esto así. Pum, al 5. O al 6, el 7, lo que sea. No. Yo me salgo de los primeros y si no y si vuelve a fallar y vuelve a entrar en mi zona, vuelvo a intentarlo. No pasa nada. Pierdo poquito, pero no mantengo, no holdeo. Vuelvo a añadir. Fijaos cómo entro de vuelta. Y de vuelta pongo el stop ahí en 4.13. Porque veo que pues está fallando esa zona, ¿no? Parece que está intentando hacer un fake out. Y nada. Aquí tengo siempre un patrón que yo le llamo, si conocéis, si no lo conocéis os lo recomiendo. Sniper Skull, Joel se llama el canal, vamos, un compañero de la chavineta que es increíble. De bueno, le digo yo que esto es el Joel Patreon. Es decir, ya básicamente está consolidando y es posible que tire para abajo. Su canal os lo dejo abajo en la descripción junto con los demás compañeros, que merece muchísimo la pena y seguro que aprendáis muchísimo de ello, ¿vale? Así que, al igual que os suscribís a mi canal, suscribiros a lo suyo. Vamos a ver si funciona o no funciona este trade. Ahí vuelvo a añadir. Tengo el stop muy cerca y el precio promedio en 4.18 y me quita. Fijaros que no le di nada de espacio. Fuera, me quita y ya no peleo mucho más el short. Le he dado pequeños espacios short para que haga el fake out. No lo hace, no le insisto por encima. Replanteo otra vez el trade, la situación. Sube a 5, pues justamente lo que hemos hablado antes, que si mantiene el trade se te puede ir a 5. Y volvemos a buscar las compras. Compro, rompe la vela, vuelvo a comprar y ahí ya pues me saco parte de la posición ganando. Aquí me he vuelto a poner short. Me vuelvo a poner short. Aquí justamente llega a 5, consolida, no tira fuerte, me pongo short. No está el puesto el stop, pero no le doy más margen que esa consolidación. Ahí fíjate como ya pongo el stop. Y de vuelta. Fijaos cómo coloco el stop y le intento añadir siempre cuando se acerca un poquito, porque claro, le añado muy cerca a mi stop y eso hace que el reward aumente muchísimo, porque puede coger la orden y tirar para abajo rechazando rápido. Lo voy a explicar mejor. Si esto sube, cuando yo pongo aquí el stop, imaginaos que yo he empezado aquí a poner un trade y ya tengo ahí el promedio. Si se acerca el stop aquí, le puedo añadir muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque aumento muchísimo el beneficio a cambio de prácticamente nada de pérdida. Es decir, imaginaos que estáis arriesgando inicialmente aquí $10. Añadirle muy pegado al stop a lo mejor te incrementa $2-3 más la pérdida, no incrementa muchísimo. Pero la diferencia es abismal si funciona. Y esto, cuando ocurre en estos escenarios, es muy frecuente que te haga tire y pegue rápido el rechazo. Entonces por eso hago eso. El precio ya vuelve a ponerse por debajo del alto anterior, haciendo un posible fake out y ya empieza el backside del long. Sube, añado, short. Fijaos cómo el número de shares, cuanto más cerca del stop, es más alto. Y bueno, tampoco es que sea un setup A+, ni prácticamente a una en short, pero lo tradeo. Aquí me quito unas pocas. Y bueno, ya el short hay que darle un poquito más de tiempo para que por si finalmente ya funciona. Daos cuenta también que en esta parte del volumen,
justamente aquí, incrementa bastante y eso ayuda bastante al short side. Vale, parte importante. Sube, 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 rompe alto, añado, baja, elimino el sobrante. Y fijaos cómo ya baja y tengo aquí el stop inicial, pero en este momento ya empieza a posicionarme piramidando en positivo. ¿Qué hacemos cuando añadimos a la ganadora? Siempre, si añades, reduce el stop. Es decir, no añadimos a la ganadora y le damos opción al precio a que te quite más. Si añade a la ganadora es porque ya tu stop, o en mi caso como yo lo hago, es porque tu stop ya ha cambiado. La posición de invalidación ha cambiado. Entonces, yo entiendo, o mi tesis es que si esto recupera este alto, es más peligroso ya para el short. Porque aquí la gente se está poniendo short, entonces podría atrapar al short. Entonces lo que busco es que funcione, que acabe de atrapar a los long de aquí y ya se convierta en un short. Entonces mi stop pasa de estar aquí abajo. Me acabo de dar cuenta que la cámara no me estaba grabando, pero bueno, la acabo de poner, espero que se recupere bien el vídeo. SHPH, bueno, ya ahí, como hemos dicho antes, empezamos a piramidar posición ya teniendo el precio promedio en 4.19, ponemos el stop muy cerquita, ¿vale? Añadimos y ya el beneficio riesgo es muy alto. Tened en cuenta que aquí el riesgo es esto y el beneficio es todo esto, mínimamente que llega a esos mínimos, ¿no? Primero a la VWAP, luego al nivel del 350 y realmente puede seguir bajando más, pero bueno, igualmente no creo que, o sea, no voy a holdear tanto esta posición en pre-market. Fijaos cómo ya rompe aquí el 4, está muy cerquita, ahí en el bit bastante posición, pero acaba rompiendo y nada más hacerlo, pues ahí ya veo que está cerca y pues bueno, yo añado ahí, ¿no? Añado la ganadora. No me las coge, pero bueno, funciona, ya llega a VWAP y ahí me quito unas pocas seguro. Ahí está. Llegando a la VWAP y al fractal, siendo posible un retroceso, ¿no? Rápido. Hay un principio, el de los fractales, ¿no? El de los altos y los mínimos. Cuando el precio llega por primera vez a estos niveles, casi siempre la probabilidad es más de retroceso, ¿vale? Es decir, fijaros como de aquí a aquí, bueno, esto lo he pintado yo, pero esto es lo que sucede con frecuencia en los mercados. Llega el precio a este nivel y suele tener un bounce, ¿no? Un retroceso. Y de vuelta aquí, pues a lo mejor hace el retroceso, sube y aquí exactamente igual. Es decir, eso es muy frecuente que cada vez que haya una llegada a un fractal y además cuanto más temporalidad, más probable es que haya ese retroceso. Pues bueno, para que lo tengáis en cuenta para el toma de ganancia. Entonces el precio llega a un fractal y yo me quito ahí parte de la posición. Y probablemente si sube un poquito, pues le añadiré. Seguiré añadiendo. Baja, pues sigo quitándome, ya eso es profit. Ahí ya pego un estirón y el precio retrocede. Veo que retrocede muy bruscamente, entonces busco salirme bastante en ese nivel, ¿vale? Vemos cómo me quito ahí las compras y en el momento en el que sube, pues vuelvo a añadir a la posición, ¿vale? Para buscar ese rebote rápido. Al mismo tiempo, vamos a pausar aquí porque me acabo de dar cuenta de que IVF empiezo un short aquí en el 360. Vamos a ver el gráfico, que en este caso será de 5 minutos seguramente. Vemos que es una acción que subió desde 0,80 aproximadamente hasta el 4,75, es decir, está muy extendida y ha empezado después de esa extensión sobre las 5 de la mañana aproximadamente en Nueva York, el backside, y en este punto nos empezamos a posicionar short. Son las 9:21 minutos de Nueva York, es decir, faltan 9 minutos exactamente para el Open, así que en este punto lo que yo estoy buscando en IVF es un gap and extension, que es una acción que haya gapeado en el pre-market y se extienda hacia ese pre-market high y busco el short, ¿vale? De todos los short, de todos los long atrapados en este lado, pues busco que cierren sus posiciones y finalmente la acción se desploma, ¿vale? Ese es el setup y es lo que estoy buscando en VF. Para ver un poco lo que tenía esta acción aquí en el Dilution Tracker, ¿no? De dilución, vamos a ver IVF, la catalogué como un best setup. Aquí vemos el Dilution Tracker, vemos que prácticamente podían diluir un 1 a 1 lo que ya tenían, ¿vale? Fijaros el gráfico, que prácticamente lo mismo que tenían. Entonces era bastante dilutiva, aparte de que necesitaba dinero. Tiene solamente
Como estaba en pérdida y ya le quedaba 1,1 millones de cajas, 1,4 meses. Así que, bueno, era un short bastante apetecible, tenía las warrants, aquí full ratchet, al mismo tiempo que SHPH, pues bueno, aquí intento quitarme todas, viendo que es el open, buscándole también a este play de HPH un posible gap and extension. Después de aplicar el fake out en el pre-market, ahora que se acerca el open, voy a buscar esa extensión rápidamente en la primera vela de la apertura, porque para mí la primera vela de apertura es de las más importantes del día. Y lo normal, por regla general, os lo voy a explicar también, de lo que yo he observado y lo que estoy analizando, es que imaginaos que la primera vela de las 9:30 se extiende muy alto. En norma general suele haber un rebote bastante fuerte y igual en el lado long, ¿vale? Es decir, esta técnica es bastante bueno para hacer un gap and grab, un gap and extension, y en el lado contrario, pues para acciones que estén por encima de VWAP, buscando otros setups como puede ser el gap and grab reversal, el VWAP bounce, el primer bounce a la VWAP después del open. Al final son setups que funcionan bastante bien y bueno, esa primera vela es bastante importante, ¿vale? Para mí. Vamos a ver cómo vamos acercando un poco la apertura, ya son las 9:24, aquí ya me voy saliendo de la posición de SHPH, el gap and extension en IVF pues funciona bastante bien, pero bueno, trato de centrarme en SHPH y fijaros, se acerca el precio a mi posición, pero no añado porque en este momento sobre todo busco una extensión por aquí por encima de este fractal, de este máximo, para que agarre liquidez y rápidamente caiga, ¿vale? Ese sería como el escenario que yo le busco. A ver qué ocurre, ya se da el open, fijaros como justamente antes de que empezara me saco ahí parte de la posición short y aquí añado short y me la quito en pérdida cuando se acerca un poco, viendo que podía extenderse mucho más. En otra parte, en VF, la primera vela del open se extiende y vuelve a subir por encima de todas las posiciones que teníamos. Así que vamos a tener esas dos posiciones al mismo tiempo. Vemos como subo el stop buscando ya el play de gap and extension y se acerca ya, vamos, ya ha roto ese nivel que estábamos buscando. Entonces busco ese short. Y fijaros cómo, a ver si funciona o funciona, no me acuerdo muy bien. Ahí va, y me voy quitando bastante de la posición. Recordad que SHPH era microfloat, que estábamos en un mercado que estaban tirando bastante, entonces estaba más buscando ese long posible reversal y que hiciese breakout que otra cosa, ¿vale? Los días anteriores habían sido locos en el lado long. Por otro lado, IVF, fijaos cómo rompe otro fractal y ahí añado, ¿vale? No añado en toda esta subida, sino espero a que se extienda fractal más número redondo, como puede ser un 0,0, un 50, un 20, un 80. Al final estos números son importantes para mí y ahí tenéis un 0,0, que en este caso es un 4. 0,0 es básicamente porque la terminación es 4.00. Es decir, siempre es 0,0, luego está el 20, luego está el 50, el 80 y de 0,0. Siempre es la misma frecuencia y se repite y se repite y se repite. Añado en el 4. Por otro lado, aquí en SHPH busco gap and crap ahora. Es como pongo el stop muy cerquita, en 4.26, y estoy añadiendo ahí short. Y aquí pues yo estoy sacándome un poco ese gap and extension. El gap and extension, al contrario que el gap and crap, que el gap and crap es ir short en el open versus el máximo del día, no el máximo del pre-market. El gap and extension suele tener más win rate, pero el risk reward es negativo. Para mí el gap and crab es al contrario. Yo lo enfoco más estopeo con más frecuencia, pero busco mucho más beneficio-riesgo, ¿no? Risk reward. Me posiciono ahí estoy buscando BTTC, por posible también gap and extension, la misma jugada que estábamos viendo arriba en VF, pues BTTC está bastante igual. Extensión en el pre-market y short versus el 4.25 así. Fijaos como lo que he explicado antes se acerca a mi riesgo y yo añado ahí
mucho más fuerte porque aumento mucho el potencial ganancia versus la pérdida. Como estoy añadiendo muy cerca de la pérdida, pues voy a realmente perder considerablemente poco si no se cumple mi tesis, ¿no? Hay también un escenario muy negativo haciendo esto y son los slippage, los deslizamientos, o que no te salta la stop. También es bastante frecuente con este tipo de stop sintético, ¿vale? Puede ser que te coja la orden, no te estopee y te estopees más arriba. Entonces siempre tener la mano en el stop por si no funciona el sintético que le deis vosotros, ¿vale? Para aplicar esta técnica. Fijaos cómo añado y parece que el rebote se está dando. Ahí le vuelvo a acercar el stop. En BTTC, ahora mismo no estoy nada posicionado, pero IVF, pues bueno, sigo con el Gap and Extension. SHPH parece que está funcionando y fijaos cómo no le di margen, ¿vale? Al short. 4.23 es mi máximo riesgo ahí. Ahí está a puntito de tocarme, no me toca, añado cerca. Vuelvo a añadir viendo que está funcionando el short y ahí ya parece que funciona y empiezo a salir en ganancia. Fijaos, esa vela me da bastante profit en el día. Esa vela me da bastante profit y me salgo. Primer rebote agresivo, añado las que me he quitado. Entonces, las que me quito aquí y añado aquí, ya le he ganado ese margen a esas acciones. Vuelvo a funcionar, vuelvo a quitar, sigue haciendo nuevos mínimos. Y ya ahí, viendo aquí un detallito para mejorar yo, es también no quitar mejor tantas y holdear más, sobre todo ya en horario abierto, que este tipo de acciones suelen ser más short que long. Pensáis que si gap o si se mueven en small caps, dale 10 acciones al día, decir que sean relevantes, 10, 15 acciones al día, que realmente son menos, son 5 como mucho, 6, pero vosotros me entendéis. De todas esas acciones, prácticamente una o dos suelen ser runners y no todos los días. Entonces, la probabilidad short es mucho más alta que el long, ¿vale? Eso lo tenéis muy en cuenta. Y aquí, pues bueno, al final llega el TRA 55 y yo me quito, sigo añadiendo. Justo con este trade y los que habéis visto en premarket, aquí ya el día está hecho. Y VF, funcionando el Gap and Extension. No sé por qué no lo tengo arriba. Retroceso de SHPH. Ya aquí, obviamente es un patrón Gap and Crap. También se puede ver como VWAP Rejection. Un bounce a la VWAP cuando ya el precio ha rebasado la VWAP. Pues ese primer bounce a la VWAP, venderla, ¿vale? Por la simpleza también de lo de siempre, ¿no? Es decir, aquí se han metido long y cuando se están saliendo de esa posición por miedo, pues ya el precio está por debajo de la VWAP y nosotros aprovechamos pues para ir en esa dirección. Y ya el stop sigue siendo el high of day o incluso un poquito menos. Y vale, aquí me quito toda la posición justamente habiendo visto esa mecha. Y esto es un detalle importante que bueno, a mejorar un poco para la semana que viene. Realmente aquí yo ya estaba viendo que el precio estaba aguantando ese 350, ese 355, que era un fractal anterior. Yo ya me estaba viendo que el precio podía squeezear perfectamente, porque llevábamos 2 días anteriores que veíamos eso, ¿no? En el Open, que una acción microfloat, como era el caso de SHPH, pues en el Open cogía y empezaba a ser una runner. Entonces, pues yo, como trade discrecional en esta cuenta, me estaba ya posicionando, teniendo esa visión, esa tesis, y fijaos cómo empezaba el short sufrir, ¿no? Subir. El precio subía, el short ya empieza a estar nervioso. Yo ya ahí, justamente abajo, me quité el short. Ya la vela cierra por encima y fijaos lo que hago, que empiezo a buscar un patrón de VWAP Reclaim, justamente se está dando, que es que una acción que ha estado subiendo durante el día recupere la VWAP con volumen, ¿vale? En este caso no vemos el volumen, pero posiblemente estaba incrementando el volumen y ahí me empieza a posicionar long, pues buscando como escenario fallido que regrese aquí, justamente esa posición es un stop. Y pues busco el squeeze, ¿no? Que empieza a tirar para arriba, que jaltea arriba la acción y pues bueno, pues que suba. Ahora mismo estamos posicionados long. Me posiciono más fuerte cuando se acerca el riego y ahora en el momento que llega el 390 probablemente me quite acciones. Y no, en ese caso pues directamente a la stop. Bueno, el VWAP Rejection no ha funcionado. El reclaim, que diga. Así que pasa el tiempo y vuelvo a intentarlo. Vale, en este caso vuelvo a estar por encima de la VWAP del precio y intento posicionarme el primero.
y el stop muy cortito, buscando perder muy poco. Estas posiciones son con muy pocos size porque tienen poca efectividad, pero el reward es muy bueno. Es como el caso opuesto del fake out de antes, del pre-market, pues igual, pero al revés. Tiene muy pocas probabilidades de que pase. Es frecuente que te toque el stop, pero cuando pasa tiene un buen beneficio. Entonces ahí vemos cómo voy reciclando un poco, baja el precio a mi riesgo y pues yo posiciono más acciones e intento mejorar un poco el precio. En cuanto a IVF, fijaos cómo empieza a incrementar el volumen y se posiciona por encima del 4 y rápidamente la empiezan a rechazar. Yo ahí me estoy atento con el ratón mirando a qué pasa, mientras busco ese squeeze, posible squeeze en SHPH. Intento mejorar mi precio promedio. Fijaos ahí el precio promedio que tengo. Tengo un riesgo de 10 centavos versus un posible squeeze a 5 o 6 por encima del pre-market high, ¿no? Perfectamente puede darse. Pero no lo hace, me vuelve a tocar el stop. Así que ahí he intentado ya una vez aquí y una segunda vez ahí ese patrón. Así que nada, y finalmente no funciona. Al final se da el gap and crap y bueno, algo que no me importa realmente. Yo pienso que he tomado buenas decisiones según cómo estaba esas 2 días anteriores funcionando el mercado. Yo he buscado ahí un poquito el squeeze que nos ha dado y bueno, en otras cuentas pues en esta acción voy short, aguantándome las posiciones durante el resto del día, así que no me importa, ¿no? Porque al final se trata de equilibrar, ¿no?, la estrategia y el portfolio. IVF, gap and extension, que fijaos ya aquí en el gráfico temporalidad más alta de 5 minutos como ya está bastante cerca del riesgo, que hubiera sido un buen punto ahí para meterse short. El por qué es básicamente, estaba con la otra, pero es por lo que he contado un poco antes en el otro trade del pre-market. Cuando una acción sube, falla y retrocede ahí, meterle short con muy poco con esto aquí y en ese retroceso, obviamente puedes perder, no tienes mucho win rate, pero el riesgo-beneficio es enorme y justamente aquí lo ha dado. Baja, regresa, ahí me podría haber metido perfectamente versus el 4.56, algo así, y el posible beneficio era bastante alto. En Pol aquí me estoy metiendo long, acción con muchísimo volumen, no llega a ser un gap and go, sino es más son breakouts. Aquí me estoy posicionando short, long que diga, probablemente hasta el 2.74, 2.75 a esos niveles. Volumen histórico, no funciona muy allá el long, no da el trade, no consigo meterme por debajo de esa vela e intento reciclar bastante ahí el trade. Y ahí finalmente me quito el trade. Y fijaos cómo por el movimiento de la acción, al final no, esta acción me parece que tiene bastante float y no me termina de encantar, me quito todo y hace que, bueno, pues no me coma una posible pérdida, que es lo que acaba dando. IVF, fijaos el momento donde os dije de meternos short y fijaos dónde está ahora. Empieza ahora ahí el short porque ya está de vuelta por debajo de VWAP, ya el patrón sería más gap and crab, VWAP rejection y bueno, mi stop está ahí, pero el meterte aquí, el ir promediando aquí el gap and extension y tener la posición aquí arriba, ahora hace que tengas, por así decirlo, el balón en el pie, tengas tú el control y añades a la ganadora. Y lo que empezó siendo un gap and extension se convierta luego en un VWAP rejection, que es lo que ocurre después de que se ponga debajo de VWAP, y cuando se ponga debajo del Open lo convierta en el patrón green to red. Vas construyendo la posición y holdeándolo por el resto del día, ¿no? Buscando pues la caída mínimamente a este fractal, ¿no? Podrías buscar esa caída. Por otro lado, SEG jalteada arriba con volumen relevante, aunque no siendo volumen histórico para nada. Vamos a pausarlo porque esta acción sí que la tenía aquí apuntada. Me acuerdo que tenía muchísima dilución. Era un volumen, un float relativamente... Ya no era microfloat, ya tenía 9,85 millones. Y fijaos la dilución, ¿vale? Fijaos esto. Fijaos la cantidad de acciones que hay en el momento y todo lo que pueden diluir. Una locura. Tenía todo en rojo, necesidad de caja y un S1 in progress. Es decir, era una acción una empresa bastante
dilutiva. Bueno, IVF acaba funcionando bastante bien el gap and extension. No lo ganamos desde ahí arriba, pero bueno, nos posicionamos en un trade mucho más probable que suceda debajo de VWAP y bueno, ganándole dinero también. Tened en cuenta que la entrada aquí tiene mucho más riesgo-beneficio, risk-reward, pero tiene mucho menos probabilidad de que pase. En cambio, las trades que tienen más stop, menos beneficio-riesgo, suelen tener más probabilidad de que pase, ¿no? Es indirectamente proporcional. Es un trade más seguro y también pues se le gana dinero. SHPH, fijaos cómo levanta del 3.37 encima del 4 y aquí le busco el short. Extensión encima de altos anteriores y le busco ahí el short. IVF pues sube aquí, añadimos y SPH funciona perfectamente. Primer bounce. Intento quitármelo por posible squeeze, pero bueno, el short funciona en ese caso bastante bien. Me quito el short. IVF funcionando. Ya aquí a las 10:40 de este día ya prácticamente el día lo tenía bastante hecho, así que también trato de ser un poquito más conservador y meterme en plays que tengan más sentido, ¿no? Así que aquí no holdeo mucho el short por posible squeeze por lo que ocurría en los anteriores días. Me concentro en IVF y ahí abriendo, vuelvo a haltear arriba y SHPH pues le busco el short. Viendo que rechaza todo eso, el primer bounce, vuelvo a buscarle el short siendo un VWAP rejection, ¿no? En este caso, los dos trades al mismo tiempo y ahí se gana IVF, me quito la posición debajo del mínimo anterior. Fijaos ya cómo estaba SGG. Ahí abre. Aquí en este punto, fijaos la extensión que tenía y aunque la acción tuviese muchísima dilución, simplemente por extensión y por toda la atrapada de gente que se ha posicionado short, vendía en corto esta acción. Ya aquí estábamos hablando en la sala de que buscábamos un hold down, en este caso, aquí, cuando abriese en esta zona del 3 buscarle el long, aunque sea por poco tiempo, pero tenía bastante probabilidad ese long. Y nada, en IVF pues seguimos con el gap and extension. Ahí halte abajo y SHPH, bueno, pues quitándome ahí un poco el short. IVF no, me quito ahí todas las acciones en el gap and extension. Ya te digo, no estaba ya en el punto del día como para arriesgar lo que había ganado y era más conservador. Aquí faltaban 24 segundos para que abriese el halt de SGG. El halt, es decir, la pausa que ocurre en mercado abierto de la acción, solo ocurre cuando el mercado abre, es decir, a partir de las 9:30 de la mañana de Nueva York. Cuando el precio se mueve muy rápido, es muy volátil, si llega a los niveles de halt, pues la cotización se para. Y según la volatilidad, puede estar 5 minutos, 10 minutos o incluso más minutos halt, halteado, ¿no? Parado la acción. A partir del tercer halt, es decir, si tras 10 minutos vuelve a darle más tiempo, me parece que puede abrir cada 2,5 minutos. Ya no es cada 5 minutos, es decir, lo que he visto que puede abrir en cualquier momento prácticamente. Va a abrir y lo que buscamos es ese long. Ahí pongo la orden, entrar y fijaos cómo se da ese trade que buscaba. Muy poquito size, ya queda muy poquito de la grabación porque este fue el último trade del día y finalmente aquí os dejaré cómo quedó en el día y esto fue cómo quedaron cada una de las acciones. SHPH, finalmente fijaos cómo aquí buscamos el último short, esto fue todo lo que hemos comentado del pre-market y fijaos cómo se destruyó a lo largo de la tarde. En esta cuenta discrecional pues busco movimientos más cortitos, más mi trading discrecional y no os preocupéis que en mis otras cuentas sistemáticas dejo a estos trades que trabajen durante todo el día. CCHH, un short into resistance que no se ha visto en el vídeo, pero bueno, fue muy rápido, una acción que subió con overhead hasta el 1.2 y bueno, le dimos ahí short y se funcionó muy rápido. Luego tenemos IVF, que también la hemos visto como gap and extension. Fijaos como finalmente
llegó a los niveles que hemos comentado y ahí tenemos ese primer short, segundo short, no le dimos aquí, pero sí cuando estuvo por debajo. Esto fue Pola, bueno, esto fue una acción que la hemos visto que buscamos irlo en rápido, pero me la acabo quitando y fijaos cómo acabo haciendo el patrón Papandam, tan famoso de las small cap. SEGG, la compra aquí que hicimos, fijaos que llegó a romper máximo, pero a lo largo del día acabó teniendo una noticia de offering esta empresa. Las nuevas acciones que meten, pues el float aumenta y el valor de la empresa pues, por acción baja. Y TWG, que esto fue un short, que esto fue el primer short que hemos visto a lo largo de en este vídeo, fue el primer trade del día, que bueno, vimos aquí este short into resistance y luego cuando subió que volvimos a entrar. Así que nada, siento mucho de la cámara, la verdad que se me ha cortado justamente en mitad del vídeo, pero bueno, para el próximo se va a solucionar, no te preocupes. Para que te des cuenta de que se solucione, suscríbete a este canal, que vamos a subir más contenido, más vídeos, más trades y todo lo que viene siendo de trading. Pues nada, espero que os haya gustado, te dejo aquí otro vídeo que te puede interesar. Un saludo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.